Buenos días, jóvenes, señoritas, ¿cómo se encuentran? Buen día, Licen. Buenos días, buenos días. Buenos días, Licen. Buenos días, juventud. ¿Qué tal? ¿Cómo están los ánimos? Un año más y ya serán médicos. O sea que están Falta el animadísimos. internado. Claro, tienen que estudiar, después tienen que hacer internado. Y bueno, el que hace internado hace un trabajo de investigación para defender su trabajo y aprobar el internado. ¿Saben eso, no? El procedimiento. Hacen internado y tienen que hacer trabajo de investigación también. Pero mejor fuera que hicieran una tesis. Pero no se hace eso, yo creo que en ningún internado del sistema universitario. Pero sí hacen una monografía. Bien, sigan adelante, eso es bueno, eso es muy bueno. Yo siempre digo que el que tiene profesión es un hombre feliz, ¿no? Y el que no tiene profesión porque no ha querido estudiar, se inscribió a la universidad y por X o Z motivos no terminó la carrera, entonces tiene que trabajar como negro. El médico, el ingeniero, el profesional también trabaja como negro. Van a ver que trabaja como negro. Duro, pero es más llevadero. Más, el trabajo profesional es más colma el espíritu. En cambio, un trabajo así, por ejemplo, entrar a la mina, ¿no? Es un trabajo durísimo y bueno, más es trabajo de explotación. Es duro no tener profesión. O sea que tienen que terminar su carrera. Respecto a nuestra clase, les he mandado las notas del primer parcial, están en el CIA. Y también ayer les mandé el, las notas desglosadas, ¿no? Examen de teoría, examen de extensión, examen de investigación, trabajo de investigación, asistencia y participación en aula. También les envía para que ustedes vean cómo se ha distribuido, porque el CIA lo que hace es redistribuir, ¿no? Esas tantas columnas que tenemos, en el CIA solamente, en el CIA se introduce en 3 columnas nada más, ¿no? Investigación, extensión y teoría, investigación y extensión. Entonces, por eso hay a veces no coincide el examen teórico que han dado ustedes con la nota de teoría que está en el CIA, pero es porque se distribuye el CIA. Eso es lo que ha pasado. Si hay algún reclamo, pueden reclamar, tienen derecho a reclamar. Todavía se puede corregir lo del CIA, no se preocupen de eso. Ahora, respecto a nuestra clase, hoy nos toca el periodo republicano, ¿sí? La política en el periodo republicano. Pero antes de explicar la clase, yo quisiera conversar con ustedes. En estas vacaciones que nos ha venido muy bien, 3 semanas de vacación, está muy bien en este problema que seguimos todavía y todavía parece que vamos a estar un poquito más tiempo con la pandemia, pero la esperanza es lo último que se pierde. Posiblemente a fines de esta gestión, el último trimestre o tal vez antes, ya empecemos con nuestras clases presenciales. Entonces yo les quiero preguntar, ¿qué tal? ¿Qué novedades han habido en el mundo, en la sociedad, en la región o en nuestro país? ¿Alguna novedad que les ha llamado la atención? Yo quiero saber, a ver, al joven, ¿qué le ha llamado la atención en este tiempo? Son 3 semanas de vida.
3 semanas que no volverán nunca, ¿no? Dos, dice. A ver, Cadión Marcelo, adelante. ¿Qué te ha llamado la atención? No, no, dije que solamente eran 2 semanas, dice, 2 semanas nomás. para nosotros. Ah, para ustedes. Es que hacen prácticas, ¿no? Eh, Teníamos examen. exposición. Eso, no sé, depende de ustedes. En el siglo XX el poder estudiantil es muy fuerte. En cambio, aquí en la UNSA el poder docente es muy fuerte. Aquí he visto que los docentes abusan a los estudiantes. En cambio, en el siglo XX el estudiante es muy fuerte. Si ustedes están de acuerdo que sea así, no hay problema, ¿no? A veces se acumula muchos temas, mucho trabajo, entonces no es recomendable 3 semanas de vacaciones, pero, pero en el caso de que ustedes estén de acuerdo, no hay problema. Si no están de acuerdo y es un abuso, pueden ustedes también, para el próximo curso, eh, ejercer sus derechos. En la universidad hay cogobierno, no es el docente, nomás el Quijote, como en el colegio. En la universidad el estudiante tiene esa autoridad, ¿no? Se dice el cogobierno paritario docente estudiantil en las universidades públicas, ¿no? En siglo XX el gobierno tripartito se dice. El estudiante es pues el eje principal de la enseñanza universitaria. Y si ustedes tienen algún reclamo, tienen que ejercer su derecho. Si ahora no ejercen su derecho, después no van a poder ejercer sus derechos ciudadanos. Van a decir, ah, está bien, ¿qué tal? ¿Qué me importa? No, ya, total. Pero tienen que ustedes formarse ejerciendo sus derechos de estudiantes. No puede haber abuso de los docentes, de las autoridades, de nadie. Bueno, ahora, ¿qué les ha llamado la atención en ese periodo? Nada, todo sigue igual. ¿Qué vamos a hacer? Abusidor la vida. Nada ha cambiado en estas 3 semanas. Pues ha cambiado mucho el mundo en estas 3 semanas. Puedo empezar diciéndoles, por ejemplo, que hace una semana un niño de 12 años con 4 meses ha sido reconocido por la Federación Internacional de Ajedrez como gran maestro de ajedrez, ¿no? Llegar a ese es el punto más alto de los niveles de ajedrez que existen. Entonces, un niño de 12 años con 4 meses ha sido declarado gran maestro de ajedrez, ¿no? Eso es una novedad muy grande. Así se mide la inteligencia humana. Yo siempre les recomiendo jueguen ajedrez, es muy bonito el ajedrez, les hace pensar, eh, les hace pensar la táctica, la estrategia. En internet, cualquier cantidad de grupos de ajedrez hay. Entonces, esa es una novedad. Pero ¿qué otra novedad habrá en el mundo que prácticamente va a cambiar el mundo? Ayer me dijeron los estudiantes, el calentamiento global, licenciado, el calentamiento global. Eso tienen que tener conciencia ustedes como profesionales jóvenes, el problema del calentamiento global. Me decía que en Canadá, en las regiones más frías de Canadá, las que están más cerca del Polo Norte, hizo mucho calor. Y ya han muerto muchas personas por ese problema. Acostumbrados a vivir en el frío, de pronto hace calor, ¿no? El cuerpo no está preparado para esos cambios. Esa es una novedad, ¿no? El calentamiento global. Y yo le dije que en Santa Cruz, hace una semana y medio, ha nevado, ¿no? Y no se puede comprender eso en una región
tan cálida, pues haya hecho tanto frío que ha nevado también. Entonces, eso es el calentamiento global. Los científicos nos dicen que si no no frenamos este proceso de calentamiento global, nos esperan días apocalípticos. Por ejemplo, la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Que para muchos científicos es producto del calentamiento global. Y otros científicos ya muy pesimistas nos predicen a pandemias cada tiempo más cercano. Porque saben ustedes, ¿no?, que las pandemias que conocemos hasta ahora han tenido un ciclo de 100 años. Pero ahora nos dicen que va a ser inclusive de 10 años. Y ahora estamos luchando duro, la ciencia está luchando contra esta pandemia, contra el virus del COVID-19, pero no lo está venciendo, ¿no? De todas maneras, hay que tener mucho cuidado con el calentamiento global. Ustedes tienen que ser profesionales que en donde se encuentren, el calentamiento global sea para ustedes un fenómeno social que hay que vencer. No es castigo de la naturaleza, ni castigo de Dios, como piensan. Es algo que nosotros hemos provocado, ese calentamiento global. ¿Qué otra novedad tendrían, jóvenes, o no hay novedad? Esas dos novedades nomás. A ver, ¿cómo vive el joven? Todo es chatear. Pero que fuera chatear ya para ya conseguir una pareja, estaría bien. Por según el psicoanálisis, es bien importante tener una pareja, ¿no? Pero no, todo es distracción. Y tienen un instrumento en la mano que nos ha dado el conocimiento. Vivimos en la sociedad del conocimiento. Prácticamente todo nos puede informar el Internet, ¿no? Hay tantas investigaciones que han subido a las plataformas de Internet que tenemos información para todo. Los médicos, por ejemplo, ¿no?, para su práctica médica, para orientarse mejor, piden información al Internet. A ver, este problema del corazón, hay este problema que yo he detectado, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede solucionar este problema? ¿No? Acuden al Internet. Yo he visto que médicos especialistas, ¿no?, se ayudan con la información que tiene el Internet. Entonces, juventud, no hay más. Tengo la sensación que están ustedes en otra clase y dicen, ¿qué economía política? ¿Qué es eso? Yo voy a ser ingeniero. ¿Qué? Eso para la política para los buzos. Sin embargo, la política es la que domina, ¿no? La política domina nuestras vidas, ¿no? Ustedes vean el problema de la pandemia. ¿Quiénes están manejando la pandemia? ¿No? Los médicos, los ingenieros, los abogados, los políticos están manejando, ¿no? Entonces, bueno, ya saben que ustedes han visto sus notas. Participación en aula, 15 puntos, ¿no? Si han sacado 70, 85 tienen. Así que es muy bueno que participen. Otro aspecto importantísimo que va a cambiar el mundo en este tiempo que hemos tenido de vacaciones es que se ha instalado la Asamblea Constituyente en Chile. Lo que pasa en Chile nos tiene que preocupar o nos tiene que alegrar, ¿no? Porque tenemos muchas cuentas pendientes con Chile, ¿no? Es como dicen los científicos sociales, ¿no? Nosotros somos una nación con espíritu, con cuerpo. Chile es otra nación con espíritu y con cuerpo. Lo que pasen a estas naciones
Por supuesto que nos tiene que interesar, ¿no? Ya saben que Chile, según su geopolítica, el territorio boliviano es el territorio vital para Chile. Por muchos motivos, Chile nos interesa, ¿no? Nos tiene que interesar. Entonces se instaló la Asamblea Constituyente. Yo les pregunto ahora, a ver, por 5 puntos, ¿qué es una Asamblea Constituyente? A ver, futuros abogados, futuros políticos, médicos, quiero decir. Futuros médicos políticos, o van a ser médicos nomás. Eso me han respondido en ingeniería automotriz. No, licenciado, nosotros queremos ser ingenieros nomás. Tienen que ser ingenieros políticos. Esa es la sangre de esta universidad. Médicos políticos. Entonces, ¿qué es una asamblea constituyente? Ustedes les pueden decir, les dicen, ustedes tienen formación política en su universidad, ¿no? Yo he visto encuentros de estudiantes, ¿no? Dicen, esto es del siglo XX, tiene buena formación política. Y cuando les pregunta, a ver, ¿qué es una asamblea constituyente? Ah, no hemos aprendido eso, todo era trabajito nomás. ¿Cómo es que es una asamblea constituyente? Pueden preguntar Son al internet. representantes, Carlos dicen. Andrés, adelante. Son representantes, dicen que se reúnen, o sea, son representantes populares y estos se reúnen para acordar las reglas o leyes que van a regir en el país. Eres Carlos Andrés, ¿qué apellidas, por Alfaro, favor? Alfaro, Alfaro. ¿Sabes quién era Óscar Alfaro? un poeta, Carlos dicen, Andrés. ¿Qué? un poeta. Un poeta de niños, el más grande poeta de niños que ha tenido Bolivia, Óscar Alfaro. Una asamblea constituyente. Sigue la pregunta, ¿qué es una asamblea constituyente? Lo que ha dicho Óscar es, la respuesta va por ahí, ¿no? Una asamblea constituyente. Ya tuvimos nosotros una asamblea constituyente, ¿no? De la asamblea constituyente derivó el Estado plurinacional. Esa asamblea ha diseñado al Estado plurinacional de Bolivia. Entonces, en Chile, la semana anterior, se instaló la Asamblea Constituyente. ¿Qué importancia tiene esa Asamblea Constituyente? A ver, un recuerdo. Cuando estudiamos en colegio sobre la fundación de Bolivia, ¿no? Se ha fundado Bolivia. ¿Quién ha fundado Bolivia? La Asamblea Constituyente, ¿no? La Asamblea Constituyente. Vean ustedes, tan importante que es una Asamblea Constituyente, que es capaz de fundar un Estado o es capaz de transformar un Estado, ¿no? El Estado neoliberal de Bolivia ha sido transformado en el Estado plurinacional. Eso lo hizo una asamblea constituyente. En Chile igual va a ser, ¿no? Ahora se instaló una asamblea constituyente. ¿Cómo se ha instalado? ¿Qué ha pasado? Hubo elecciones de asambleístas, ¿no? ¿Recuerdan ustedes? En Chile ha habido muchas movilizaciones, prácticamente han decretado inclusive estado de sitio en Chile, porque han habido muertos, movilizaciones, y un pacto que hicieron las organizaciones sociales chilenas con el gobierno chileno fue justamente convocar a una asamblea constituyente. ¿Para qué? Para modificar el Estado chileno, ¿no? Se realizó las elecciones, ya hay constituyentes, ahora se instaló la asamblea, pero lo novedoso es de que se ha sido elegida como presidente de la asamblea constituyente una dama, una mujer. Eso no es novedad, ¿no? Porque, por ejemplo, en Alemania, el
el ejecutivo, ¿no? Está manejado por una dama desde hace muchos años, Angela Merkel. No es novedad, las damas están tomando posiciones importantes, ¿no? Es lo que me decía un amigo que ha fundado los posgrados en Bolivia. Estamos viviendo la época de las mujeres, ¿no? Que vean ustedes las universidades, en las universidades siempre hay más mujeres que varones, ¿no? Entonces, eso es bueno, positivo. Y en esta Asamblea Constituyente se eligió a una dama que es representante del pueblo mapuche. ¿Qué es el pueblo mapuche? ¿No? Es como los aymaras en Bolivia o los quechuas en Bolivia, los mapuches en Chile, ¿no? O sea, ¿qué nos quieren decir con la elección de un representante del pueblo mapuche? Muchas cosas, ¿no? Hasta hace poco los mapuches eran perseguidos políticos. La ley antiterrorista chilena le juzgaba a los mapuches por reclamar sus derechos, ¿no? Pero ahora miren cómo está cambiando el mundo, ¿no? Entonces, una representante del pueblo originario de los mapuches en Chile es ahora presidenta de la Asamblea Constituyente. ¿Eso qué significa? La nueva constitución política del Estado, el nuevo Estado chileno va a ser diseñado por estos asambleístas a la cabeza de una representante del pueblo mapuche, ¿no? Y bueno, hay tantas novedades. Por ejemplo, en Bolivia, en Sudamérica, se está jugando el sudamericano, campeonato sudamericano. Tan lindos partidos, ¿no? Ayer apenas ganó Argentina a Colombia por penales, ¿no? ¿Han visto ese partido? Muy bonito, ¿no? Y vemos los estadios, ¿cómo están los estadios? Vacíos, ¿no? Vacíos están. En ese ambiente se está realizando el campeonato sudamericano de selecciones. Pero ven ustedes que en Europa se está realizando también la Eurocopa, el campeonato de selecciones europeas, ¿no? Y en Europa, ¿no?, se realizan los partidos, tan lindos partidos también, ¿no?, con estadios llenos. ¿Qué nos dice eso? ¿No? Que han ingresado a un proceso de superación de esta pandemia, ¿no? Vean ustedes, los estadios llenos, sin barbijo, sin nada, ¿no?, porque han alcanzado un nivel de vacunación recomendable ya, ¿no?, para dejar las medidas de restricción sanitaria. Entonces, vean, comparen ustedes. Ahora, ¿cuál es la visión general que la gente tiene, ¿no? Ellos son adelantados, ellos son ricos, nosotros somos pobres, atrasados, por eso estamos así, ¿no? Cuando esos son ricos, porque nos extraen riqueza de nosotros. ¿Y por qué nos extraen riqueza de nosotros? Porque nosotros permitimos eso, ¿no? La política. Política para los políticos. Yo, ingeniero, ¿qué? ¿No? Pero si todos fuéramos políticos, seguro que no dejaríamos que nos absorban nuestra riqueza que producimos y seríamos ricos nosotros. Ellos serían pobres, porque no tienen nada. Pero sin embargo, como en la cabeza está, ellos son ricos porque son trabajadores, nosotros somos pobres porque no trabajamos, no ahorramos. Esa concepción tenemos que superar. Muy bien, me queda mucha lata, poco club. No sé por qué pienso que están ahorita en cirugía, en clases de cirugía. Voy a llamar lista y me voy. Una introducción a nuestro tema, ¿ya? Yo me fui a La Paz a trabajar. Después de 5 años regresé y con mucha pena vi que han perdido un poco el interés por formación político-sindical en todas las carreras, ¿no? ¿Qué es eso? Formación política, no, molesta nomás. ¿Para qué?
Y los docentes son los que dicen eso, ¿no? Oh, tú tienes que ser ingeniero. ¿Qué es política? Ah, no sirve eso. Aymara quechua. Ah, cuando eso es lo sustancial de la política en Bolivia, saber tu propio idioma, dominar las causas de por qué somos tan pobres, ¿no? Y superar esa pobreza. Pero bueno, esa es la esperanza de la Universidad del siglo XX. Mis ingenieros van a ser políticos, mis médicos van a ser políticos, universidad política. Entonces, este tema, no hemos explicado este tema, el tema del proyecto político de los republicanos. Estamos estudiando la ciencia política. ¿Y cómo se estudia la ciencia política? ¿No? La ciencia política se estudia mediante la metodología modular que hemos escogido nosotros. Les dije, ¿no? El primer día de clases vamos a estudiar la política, el desarrollo político del país mediante la metodología modular. ¿Y qué es la metodología modular? La metodología modular nos enseña, primero hay que estudiar el discurso político de ese periodo. En este momento, por ejemplo, el discurso dominante es el discurso del movimiento al socialismo, aunque no nos guste, es el discurso dominante en este momento, ¿no? Y a través de ese discurso dominante se ha proyectado un Estado plurinacional. Igualito aquí, el discurso dominante en el periodo republicano. Y el periodo republicano ha diseñado un Estado del periodo republicano. Y la metodología modular nos dice, además de estudiar el discurso político de entonces o de ahora, hay que estudiar cómo es el Estado, cuáles son las características del Estado. Los estados cambian a través del discurso. Según el discurso que sea dominante, el Estado se va a acomodar a ese discurso. ¿Y quiénes son los actores para estos cambios en el discurso y en el Estado? Los partidos políticos. Entonces, la metodología modular nos dice, el método para estudiar la política es estudiando el discurso, estudiando el Estado, estudiando a los partidos. Y también hay que estudiar las relaciones políticas, ¿no? Claro, sin relaciones políticas, un Estado o los partidos o el discurso no sirve, ¿no? Ese discurso, ese Estado y esos partidos aplican en la vida mediante las relaciones políticas nacionales e internacionales. En este caso, es muy importante las relaciones internacionales. ¿Por qué? El discurso. Entonces, nos preguntamos, yo saco preguntas de aquí, ¿no? Dice, ¿cuáles las causas reales de la presencia de los republicanos en la administración del Estado boliviano? Esto pareciera que estamos estudiando historia, pero estamos estudiando la historia del desarrollo político de Bolivia, ¿no? Es necesario. Yo hace una semana me compré un libro que me llamó la atención, propagandizaron mucho por las redes sociales, dice Las causas del atraso en Bolivia, titula el libro. Ha sido escrito por Rolando Morales, un economista muy famoso en Bolivia. Entonces, vean ustedes, para explicar las causas del atraso de Bolivia, hace un recorrido de toda la historia de Bolivia. Ese es el método de las ciencias sociales. No se puede entender un fenómeno actual si no conocemos su trayectoria. Lo que pasa en medicina, ¿no? Yo no puedo saber sobre un enfermo si no conozco su historia clínica, ¿no? Eso
esa historia me orienta mucho, mucho mejor. Entonces, igual aquí, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas de la presencia de los republicanos en el Estado Nacional? ¿No? Bueno, el discurso de los republicanos es un discurso contra los liberales, ¿no? Ya el tema anterior era el liberalismo en Bolivia, ¿no? Es un discurso contra los liberales. ¿Por qué? Porque, miren ustedes el eje de la economía, ¿no? Los liberales, ¿no?, redujeron al mínimo la influencia de los bancos privados para emitir dinero, ¿no? Antes de los liberales, los bancos emitían dinero y no, dinero, el dinero que nosotros conocemos, ese papel moneda, estaba emitido por los bancos privados, ¿no? Y justamente los liberales dicen, no, ¿por qué los bancos privados van a emitir dinero? Tiene que ser el Estado, ¿no? Y crean el Banco del Estado, este banco, el Banco de la Nación Boliviana, ¿no?, para que sea que el Estado monopolista en la creación del dinero. Entonces, la oligarquía, ¿no?, tan poderosa de los bancos, ¿no? Esto conocen ustedes, ¿no? ¿O no conocen? ¿Qué edificio es este, jóvenes? 5 puntos al que me diga. ¿No se conocen este edificio? Bueno, el discurso es contra los liberales respecto a la emisión monetaria. Dicen, prácticamente los liberales han quitado el monopolio de la emisión monetaria a los bancos privados y esto ha ocasionado una crisis económica. Las empresas no tienen dinero para prestarse, las empresas no tienen dinero para hacer funcionar sus mercados, ¿no? Prácticamente ha reducido la oferta monetaria, ¿no? Entonces, ellos proponen un poco atenuar esta reducción de los bancos en cuanto a la emisión monetaria. Es bien importante la emisión monetaria, ¿no? Les voy a pasar un video sobre cómo emiten dinero en Estados Unidos, ¿no? De la nada, como si fuera como si lloviera dinero, ¿no? Van a ver esto, es muy importante la emisión monetaria. Entonces, contra ese proyecto liberal de que el Estado sea monopolista de la emisión monetaria, los republicanos se oponen y intentan otorgar derechos a los bancos privados para que sigan con este proceso de emisión monetaria, que al final tampoco lo van a conseguir, pero ese era su discurso, ¿no? Que hay un caos económico, no hay dinero, no hay oferta monetaria, han reducido el papel de los bancos privados, esa es la causa de la crisis económica, el discurso político de los republicanos. Es muy importante este periodo republicano porque va a dar origen a la guerra del Chaco. Este edificio es el edificio actual del Palacio Legislativo, es el edificio de la vicepresidencia de Bolivia. ¿Y quién es el vicepresidente de Bolivia? Es el presidente nato del Congreso Nacional. Al frente está el nuevo Banco Nacional, el Banco Central de Bolivia, ¿no? El Banco Central de Bolivia, un edificio creo que tiene 36 pisos, está al frente. Entonces, este era el ex Banco Central de Bolivia y ahora se ha convertido en el edificio del presidente nato
del Congreso, de la Asamblea Plurinacional de Bolivia. Entonces, el discurso central de los republicanos, sabemos, los republicanos organizan su discurso contra las políticas liberales de monopolio de emisión monetaria por parte del Banco Central de Bolivia, del Banco de la Nación Boliviana, que se llamaba entonces, ¿no? Y los republicanos en su discurso hacen ese diagnóstico. Hay esta crisis económica que está viviendo el país porque no hay circulante. Y no hay circulante porque los que emitían circulante han sido cercenados en su derecho, ¿no? Es una política oligarca, ¿no?, de los republicanos en favor de los empresarios banqueros, de los banqueros. Entonces, la justificación, ¿no?, del ascenso de los republicanos tiene pues sus razones económicas, como acabamos de explicar, ¿no? Aquí dice, vinculadas con la creación del Banco de la Nación. Y se forma el Estado republicano, ¿no? Este Estado republicano, esto es bien importante, jóvenes, ¿no? El Estado republicano, ¿no?, se organiza a través de la Constitución Política del Estado de 1880. ¿En qué periodo estamos hablando de los republicanos? Estamos hablando ya de los de 1920, 21, 22. Y vean ustedes cómo el poder de los republicanos, nosotros nos vamos a basar en la Asamblea Constituyente de 1880, ¿no? 47 votos del Congreso contra 47 votos de los 48 convencionales. Entonces, y elige este Estado diseñado a través de la Constitución Política del Estado de 1880. Esta Constitución es clave para entender también a Bolivia, ¿no? Es la Constitución de los conservadores, ¿no?, de los conservadores, que después también va a ser reconocido por los liberales y ahora reconocida por los republicanos. Es clave para entender esta Constitución. ¿Por qué es clave? Porque va a diseñar la política de la oligarquía, la libertad de mercado. Ese es el eje de esta Constitución Política del Estado. Entonces, eligen al presidente de la República, a don Bautista Saavedra, ¿no?, un caudillo de ese momento bastante influyente, de don Bautista Saavedra. Entonces, tenemos aquí los republicanos tomando, pues, miren, es la diferencia. ¿Cómo era Bolivia, no? Estos caballeros, la democracia guairaleva, los doctores de entonces, ¿no? Esto es la oligarquía. Por eso se conoce en la Constitución Política de 1880. Este es una región de Santa Cruz, ¿no?, en este periodo republicano. Y claro, en este periodo republicano, el Estado realiza su política interna, lo que les dije, ¿no?, la política interna de los estados. Es el método también el método modular. No solamente es discurso, no solamente es el Estado, sino también es la política, ¿no? La política, ¿qué hizo la política en este periodo? Autorizó el ingreso de la Standard Oil Company, ¿no? Haciendo un paréntesis, he visto que ustedes saben inglés. ¿Por qué? Porque
un porcentaje muy importante de los trabajos que me han presentado, bibliografía. Bolivian, South American, in New York. Digo, qué bien, mis estudiantes saben inglés. Ojalá que fuera cierto eso. Ojalá que fuera cierto. Pero no se agarrar internet. Este libro no va a entender el licenciado. No sabe nada. Le meto nomás. Temas de salud en política. Entonces, se crea la Standard Oil, hemos dicho, es importante porque después va a tener sus efectos en la guerra del Chaco. La autorización de la presencia del Standard Oil para la explotación de la riqueza petrolífera de Bolivia. Y también se ejecuta políticas ferroviarias, ¿no? Ese estado no ha sido un estado que se ha dormido, hizo su política de relaciones internas. Una red ferroviaria importantísimo para el desarrollo del país, ¿no? Se construyó los ferrocarriles Sucre, Potosí, Arica, La Paz, ¿no? Y es bien importante este ferrocarril Arica-La Paz, ¿no? Que es más que todo para que los grandes varones del estaño puedan exportar sus minerales, ¿no? Sí. En vez de atender a las naciones originarias, ¿no? No, hay que atender a los patrones, ¿no? Por eso, a Patiño, ¿cómo no pues? ¿No? Esa es aquí, en la cabeza, causa de nuestra pobreza. Entonces, la Standard Oil ¿no? Y la política ferroviaria que hemos dicho, que es lo que más se puede destacar en este periodo republicano. Y por supuesto, en este periodo se adjudican tierras fiscales. ¿Qué son las tierras fiscales? ¿No? Esto, por ejemplo, es bien importante. Las tierras fiscales son tierras del Estado, ¿no? ¿Y cuándo pues el Estado ha tenido tierras? ¿Por qué ha tenido tierras el Estado? ¿No? Aquí explicamos el problema nodal del país. Las naciones originarias han sido arrebatadas por el Estado sus tierras, ¿no? ¿Qué les han arrebatado? Las tierras de las... Vayan ustedes al oriente. Miles de hectáreas fiscales del Estado. Pero esas tierras ¿de quién son en realidad? De las naciones originarias, de los chiquitanos, ¿no? De los ayaroes, ¿no? De todas las 37 naciones originarias tenemos en Bolivia, ¿no? Entonces, esos son los dueños de la tierra. ¿Por qué son dueños? ¿Acaso se han comprado? Para ser propietario, más importante es trabajar la tierra, ¿no? El derecho de propiedad lo da el trabajo. Pero aquí se adjudican tierras fiscales ¿a quiénes? A los grandes empresarios, ¿no? ¿Por qué? Porque se piensa, el atraso de Bolivia es por culpa de que no hay capitalismo en la tierra, en la explotación de la tierra. Tenemos que fundar el capitalismo. ¿Cómo? Señores ricos, les vendemos tierras para que ustedes puedan explotarla, ¿no? Así se hizo la agricultura a la agroindustria en Santa Cruz, despojando tierras de las naciones originarias y entregando a los caballeros que supuestamente iban a desarrollar el capitalismo agrario en esas tierras. También, ¿no? Entonces, 3 políticas en el Estado republicano. La política petrolera, que permite el ingreso de multinacionales, la política de ferrocarriles y la política de distribución de tierras fiscales. Y claro, tenemos aquí la agricultura, la agroindustria de Santa Cruz, que se ha convertido en una potencia económica
y tiene ingresos de divisas muy importantes para el país. Bueno, es después de tantos años de explotación de la tierra. Y hemos dicho que el Estado republicano ha reconocido, ¿no?, a la Constitución de 1880. Pero el periodo republicano es muy rico en la política. ¿Por qué? Porque en este periodo republicano, ¿no?, después de la guerra del Chaco, ¿no?, surge, por ejemplo, el socialismo militar. El socialismo militar, que ha sido encabezado por David Toro y Germán Busch, héroe de la guerra del Chaco, ¿no? Y esto en el gobierno de Germán Busch se va a hacer una nueva constitución. Se convoca una asamblea constituyente y la asamblea constituyente diseña una nueva constitución política. Y esta nueva constitución política, ¿no?, es la que va a dar paso a la revolución del 52. A la revolución del 52. Entonces, aquí ponemos la historia de Germán Busch es realmente el orgullo de Bolivia, ¿no? Como desde que empieza la guerra del Chaco hasta que termina la guerra del Chaco, Germán Busch ha destacado por su heroísmo, ¿no?, cómo debe ser un soldado boliviano, el prototipo del soldado boliviano. Entonces, otra política del periodo republicano, la misión Bohan. Esto tiene su trascendencia en este periodo porque aquí se firma prácticamente el ingreso de Norteamérica a la política nacional, ¿no? Digamos, es el paso que abre las puertas al ingreso de Estados Unidos a la política nacional. Se entromete en la política nacional mediante la misión Bohan. La misión Bohan va a diseñar, no, Bolivia es tan pobre por esto, porque no tiene ayuda norteamericana. La ayuda norteamericana le va a hacer desarrollar a Bolivia, tiene que hacer además de eso desarrollo de la agropecuaria, tiene que desarrollar las conexiones entre los mercados de Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, tenemos que exportar los minerales, bueno, y además tiene que industrializar. Es importante esta misión Bohan, pero desde el punto de vista político es el ingreso de Estados Unidos a la política económica del país, de Bolivia. ¿No? Aquí está una foto, ¿no?, cómo mediante la misión Bohan se va introduciendo el imperialismo norteamericano a Bolivia, ¿no? A partir de aquí podemos decir que hay una especie de dependencia de los norteamericanos, ¿no? Incluso ellos nos donaban panes, ¿no? Ven ustedes, pan norteamericano en las escuelas, ¿no? Después les voy a contar, tienen cosas interesantes de estudiar. Entonces, entramos al estudio del ciclo del endeudamiento externo y vamos a estudiar con detalle lo que es la guerra del Chaco. La guerra del Chaco en la clase próxima, ¿ya? Vamos a explicar la guerra del Chaco, muy importante. Todo este periodo que va a dar paso a la revolución del 52. Aquí están los mineros con sus armas, ¿no? Vean qué rico es la política en Bolivia, ¿no? Entonces, eso lo vamos a explicar, pero la semana que viene, ¿ya? La guerra del Chaco y la revolución del 52. Y por supuesto, cómo se expulsa a estos varones del estaño. Como tengo la sensación de que están estudiando ahorita en la clase de, ¿puede ocurrir eso?
Porque claro, política ¿para qué? ¿No? Mejores cirugía, psiquiatría, como hay cambio de horarios ahora, en medicina han cambiado horarios, ¿no? Ya como estás semestralizado, ya tienen nuevos horarios. Ah, política, ¿para qué? Lo que siga nomás así, no hay problema. Claro, política tiene que seguir así, es anual, pero tengo esa sensación. Pero en las clases presenciales ya vamos a poner los puntos sobre las is. Entonces, les echamos lista y me voy. ¿Alguna pregunta? Como siempre, no hay preguntas porque están en psiquiatría, creo que están. Eso es importante. Con psiquiatría van a curar, por decir, 200.000 personas. Pero con la política van a curar 20 millones de personas. Marianela, adelante. 11 millones. Lice, en la foto que nos mostró, Sí. creo que es de un banco. ¿De qué departamento es eso, Lice? A la primera foto, la segunda foto, ¿no? Es Santa Cruz, ¿no? Es Santa Cruz. Claro, Santa Cruz de los años del periodo republicano, no es es Santa Cruz actual, ¿no? Y les voy a explicar la próxima clase por qué he puesto esa foto de Santa Cruz en el periodo republicano. María Elena, ¿cuál es tu apellido? ¿Tu apellido, María Elena? Marín, Lice. María Elena Marín Villalta. Ah, Marín. Ah, yo estoy ya ciego. Pero aquí dice María Elena, dice aquí. ¿Es Mi apellido es María Marín. Marín o María Elena Marín? Marín Villalta, María Elena. Villalta, ya, muy bien. Marcelo, ¿habías preguntado algo? Ya hemos visto, ¿no? En el primer parcial hay estudiantes que se destacan. Esos estudiantes van a ser los que van a conducir al país. Adrián Nataniel, Luis Nataniel. Adrián, Presente. muy bien. Luis. Alaca Yasmín. Yasmín. Presente, Lice. Bien. Yasmín. Alcón Keila. Presente, licenciado. Keila. Presente. Muy bien. Keila. Álvaro Carlos. Carlos. Presente, Licen. Muy bien, Carlos. Anguela Din. Din. Anse Celina. Cecilia, Lice. Presente. Muy bien, Lice. Celina. Araníbal Gilda. Gilda. Arispe Hugo. Hugo. Ábalos Evelyn. Presente, Lice. Bien, Evelyn. Basientos Nicolás. Nicolás. Besíos Carmen. Presente, Lice. Muy bien, Carmen. Cayuara Wilber. Cala Grover. Calani Silvia. Casión Marcelo. Lice, presente. Bien, Marcelo. Chaira Braulio. Braulio. Presente, Lice. Bien, Presente, Braulio. Lice. Muy bien. Chambi Daniela. Presente, Lice. Daniela. Tal vez tienes tu audio mal. Chiri Víctor Hugo. Presente, licenciado. Bien, Víctor Hugo. Chiri Karen. Presente, Lice. Muy bien. Karen. Choque Luis. Choque Luis. Presente, lice. Bien, Luis. Choque Nilda. Nilda.
Presente, Licen. Bien, Nilda. Presente. Choque, Luz. Luz. Presente, licenciado. Bien, Luz. Choque, Naila. Presente, licenciado. Muy bien, Naila. Colque, Sharon. Sharon. Colque, Elena. Presente, Licen. Bien, Elena. Cruz, Eileen. Eileen. Presente, Licen. Muy bien, Eileen. Espinosa, Michel. Presente, Michel. Lice. Muy bien, Presente. Michel. Muy bien. Flores, Gensi. Presente, Lice. Bien, Gensi. Gabriel Bruno. García Dana. Presente, licenciado. Muy bien, Dana. García Wendy. Wendy. García Delia. Presente, licenciado. Bien, Delia. Gutiérrez Limber. Limber. Gutiérrez José. Presente, licenciado. José. Muy bien, Presente. José. Gutiérrez Anaí. Presente, Lice. Muy bien, Anaí. Gutiérrez Alejandra. Presente, Lice. Muy bien, Alejandra. Ezera Jimena. Jimena. Ibáñez Marco Antonio. Presente, Lice. Muy bien, Marco Antonio. Jorge Yara. Yara. Loaiza Gabriela. Presente, Licen. Muy bien, Gabriela. López Zonal. Zonal. Rutino Vilma. Presente, Licen. Muy bien, Vilma. Mamani Patricia. Mamani Josué. Presente, licenciado. Buenos días. Bien, Josué. Mamani Nancy. Presente, licenciado. Muy bien, Nancy. Marca John. John. Presente, Lice. Buen día. Bien, John. Marín María Elena. Presente, Lice. Muy bien, María Elena. Martínez Jennifer. Paco Jimmy. Presente, Lice. Muy bien, Jimmy. Paniagua Zoyer. Zoyer. Patsy Hadison. Poma Vilma. Kilo Eric. Zamírez Benjamín. Rodríguez Luis Fernando. Salvatierra Nájer. Licenciado, buenos días. Presente. Buenos días. Nájer Nelson. Muy bien. Santander Jocelyn. Jocelyn. Presente, Lice. Santander, muy bien, está bien. Soto Joel. Presente, Joel. licenciado. Muy bien, Joel. Suárez José Carlos. Tola Emilio. Uruña Javier. Presente, licenciado Tola Emilio. ¿Está bien, Emilio? Uruña Javier. Vargas Edgar. Presente, licenciado. Muy bien, Edgar. Edgar Vargas. Está bien, Edgar. Vázquez Diego. Ventura Eli. Presente, licenciado. Muy bien, Eli. Villalta Edwin. Vilca Paola. Presente, licenciado. Muy bien, Paola.
Vilca Neisa. Presente, licenciado. Bien, Neisa. Yapura Katia. Yucra Roberto. Presente, licenciado. Muy bien, Roberto. Zúñiga Victoria. Victoria. Cabrera Álvaro. Díaz Willy. Choque David. Salvatierra Luz. Laca Paola. Laura Sergio. Presente. Mamani, Sergio. Sí, Muy lice. bien, Sergio. Listo. Mamani Juanes. Entonces, jóvenes, les dejo. Iremos a tomar desayuno. Chao. Hasta la próxima clase. Luego, licenciado. Chao, chao. Hasta luego. Chao. Chao, chao, chao.